Secrets and Mask, Hermione. Capítulo 25. Asfixiado o decapitado. 30 de abril. Rebecca Stewart, decapitada. Darryl Edie, rasgado por la mitad. Josh Harper, pecho tallado abierto. Hermione golpeó su puño a través de la pared de su dormitorio. No le importaba que su violencia destruyera una sección de su mural. No le importaba que el ladrillo envejecido de abajo le destrozara los nudillos al morder la tierra. A ella no le importaba. Ella solo quería romper algo, romper cualquier cosa que estuviera a su alcance. Stephanie Cole, decapitada. Se dio la vuelta. Su túnica de mortífago se arremolinaba a su alrededor mientras su ira buscaba otro objeto, otra presa a la que hincarle el diente y destruir. Eso es todo lo que siempre quiso hacer cuando sabía del Hex. Romper algo, matar, romper cosas, matar, destrozarlo todo, matar, matar, matar. Sus instintos asesinos aún estaban agudizados, su sed de sangre todavía en la superficie arañando para liberarse. Se sentía como una tetera que había sido llevada a ebullición hirviendo a fuego lento y lista para reventar. Pero la tapa todavía estaba demasiado apretada, no tenía dónde ir, ni espacio para explotar. Milo López, cráneo fracturado por su embrujo de derribo. Ella estaba tan jodidamente enfadada y lo tenía con quien desquitarse. Necesitaba algo, alguien a quien clavar los dientes y desgarrar hasta que el dolor desapareciera. Peter Elish, aplastado bajo un tanque que Hermione le había volcado encima. Su túnica se sentía pesada, saturada, con demasiada sangre de otras personas para contarla. Le estaba pesando, arrastrándola al suelo, un cruel recordatorio de lo que había hecho hoy. Marcus Pollard, pecho reventado de adentro hacia afuera. ¿O Hermione le había rebanado la garganta? Convirtió el extremo de su varita en cadenas y las envolvió alrededor del cuello y asfixió al pobre bastardo. ¿O le hizo eso a Joey Grey? ¿A Kevin Allen? No estaba segura, realmente no quería demostrárselo. Pateó su mesita de noche y envió un jarrón lleno de flores al suelo. Un dolor punzante le subió por el pie. Le dolía el dedo del pie, pero no hizo nada para calmar la rabia. No apagó los fuegos de la culpa encontrada que sentía retorcerse en su estómago, así que ella lo hizo de nuevo, y otra vez. Esa redada había sido mucho peor que todas las demás a las que Hermione había sido obligada, y no sabía si podía sobrevivir a otra. ¿Por qué la orden tuvo que enviar a brujas y a magos hoy? ¿Por qué tenían que enviar a personas que ella conocía? Gente a la que había ayudado a salvar en los campos de batalla, gente que le importaba, que estaba tratando de hacer, que estaban tratando de lograr. Hermione, no necesitas hacer esto, había gritado Harriet Stone, suplicando con una intensidad feroz en sus ojos, justo antes de que Hermione le cortara por la mitad con un movimiento de su varita. Detén esto, Hermione, detente y ven a casa con nosotros. Marcus había gruñido mientras desviaba uno de sus implacables ataques. Sabemos que estás ahí, no eres tú. Hermione se detuvo, la punta de su bota aún encajada en su mejita de noche. ¿Se había dado cuenta de que estaba bajo algún tipo de hechizo mientras los estaba matando a todos? ¿Había visto más allá de sus túnicas de mortífago? ¿Había visto más allá de la sangre que goteaba de sus guantes y se dieron cuenta de que no estaba haciendo esto por su propia voluntad? Sabían que ella seguía siendo una de ellos, todavía tan leal a la orden como siempre lo había sido, simplemente atrapada, cautiva en su propia piel, esclava de su propia ferocidad y tendencias asesinas. Dio un paso atrás, sintió que su pecho se contraía y apretaba sus pulmones. ¿Sabían sobre el Demon Hex? ¿Lo habían estudiado? ¿Era esta una táctica para tratar de llegar a ella? Mostrarle rostros familiares, mujeres con las que se había reído, hombres con los que había bebido, ¿y qué? ¿Romper el maleficio? Estaban tratando de llegar a través de una nube de humo en su cabeza, romper las cuerdas de la marioneta y traer su verdadero espíritu, su verdadero yo de regreso a la superficie. Si eso era cierto, entonces fue un fracaso catastrófico, un maldito error de cálculo monstruoso. Todo lo que hizo fue aumentar su tortura. Todo lo que hizo fue apagar el único manto reconfortante de armonamiento el que había aferrado tan desesperadamente, y la dejó fría, rota y tan consciente que la hizo sentir enferma.
porque sus víctimas ya no eran anónimas. No eran soldados muggles desconocidos cuyas expresiones podía borrar de su mente. No podía borrar los rostros de los que había matado hoy porque eran sus amigos. Amigos con los que había reído, llorado, arrastrado por campos de batalla llenos de humo y luchado codo a codo. Amigos que ahora estaban muertos porque Hermione los había matado a todos. No, Malfoy. No el sádico Theodore Nott. No, ni siquiera el señor oscuro les había puesto un dedo encima. Hermione los había matado. Los asesinó a todos donde estaban. Sus ojos fríos y el brazo fuerte de su varita mientras observaba cómo la vida abandonaba sus ojos, incluso si estaban muriendo por dentro, gritando, rogando que se detuviera. Se arrancó los guantes dorados de las muñecas y los arrojó a la ventana. El cristal se hizo añicos bajo su ira. Todo el panel se soltó del marco y cayó al suelo en cientos de pequeños fragmentos. Hermione cayó de rodillas sin darse cuenta de que el vidrio roto se hundía en su piel mientras se acurrucaba y gritaba. No podía sentir nada. Se sentía insensible, a todo menos a la forma en que su pecho se rompía con cada frágil latido. Ella gritó, y sollozó en el suelo. El cristal voló, vidrios debajo de ella. Los fragmentos irregulares tintinearon mientras flotaban en el aire deslizándose suavemente de regreso al marco, y sin esfuerzo se acomodaron en su lugar, apropiado restaurando el abuso que ella había causado. Ojalá los pedazos destrozados de su corazón fueran tan fáciles de arreglar. La mano de Draco se cerró en un puño contra la isla de la cocina cuando la aguja atravesó su cráneo nuevamente y su rodilla rebotó esporádicamente en el taburete alto en el que estaba sentado. Estudió a su sanadora en el reflejo de la ventana, observando cómo un centenar de emociones salían de ellas en oleadas agudas mientras le volvía a unir el cuero cabelludo. Ira, mientras ella apuñalaba la aguja en la parte posterior de su cabeza otra vez. Impaciencia, mientras sus uñas cuidadosamente se clavaban un poco más en su cuero cabelludo y torcían su cabeza en la dirección en la que ella quería. Disgusto, mientras sus labios se curvaban mientras inspeccionaba la herida que claramente no quería curar. Satisfacción, cuando él se estremeció cuando ella tiró de su hilo, un poco más fuerte de lo necesario para volver a cerrar una herida tierna y aún sangrando. La incisión se extendía desde la parte superior de su cráneo, justo por la mitad, hasta el comienzo de su columna vertebral, lo que significaba que el proceso de costura tomaría bastante tiempo, y Astoria parecía decidida a hacer que su recuperación fuera dolorosa e incómoda. Apretó la mandíbula tratando de concentrarse en el sonido de sus dientes chirriando en lugar del pellizco de la aguja rompiendo su piel por cuarta vez. Podía escuchar a Granger paseando arriba en su habitación. Podía oírla destrozando el lugar. La porcelana se hizo añicos y la madera se astilló mientras destruía todo lo que se atrevía a cruzarse en su camino. No debería importarle que ella estuviera tan angustiada. No debería importarle que esta misión la hubiera destrozado, que pudiera ver su espíritu marchitándose justo frente a sus ojos. No le importaba, no le importaba. Granger no era nada para él, solo un medio para un fin. Ella era solo otra rehén, algo que necesitaba ofrecerle a Voldemort en ese momento para mantener su posición como el favorito de su amo. Granger era una muestra de su lealtad eterna, un símbolo de su compromiso con Voldemort y la causa que se había propuesto lograr. La familia no necesitaba para mantener el favor de Voldemort, ser su demonio favorito, su asesino más despiadado, su oficial al mando con todas las respuestas. Con mucho gusto la había ofrecido como sacrificio para protegerlos. Simplemente se negaba a perder a nadie más. La idea de agregar otra lápida al cementerio familiar. La idea de otra lápida en blanco mirándolo fijamente porque no se le permitía tallar un nombre en ella, porque no se le permitía ni siquiera la más simple dignidad en la muerte era inconcebible, imposible, tan jodidamente doloroso que le dieron ganas de gritar. Malfoy había jurado hacer lo que fuera necesario para mantener a salvo a su familia, y lo hizo. El asesinato de Daphne había hecho todo lo necesario para ganarse el favor de Voldemort. Se había levantado del suelo sin importarle cuántas personas tendría que matar, o cuántos esqueléticos tendrían que arrastrar. Él sentó
y se aseguró de que su maestro lo mirara con más que gratitud y orgullo. Había ejecutado a quienquiera que Voldemort necesitaba que ejecutara. Mató a quienquiera que su maestro sintiera que necesitaba ser asesinado. Casas quemadas, asesinó pueblos enteros y nunca se arrepintió ni un segundo. No importaba si le rompía el alma, porque significaba que su familia estaba a salvo. No importaba si se había condenado a sí mismo a las llamas del infierno, porque eso significaba que aún respiraban, vivos y juntos. El sacrificio de sus víctimas era un escudo. La sangre en sus manos por sus asesinatos bien podía haber sido el elixir de la vida, porque hizo Malfoy y su familia fueron intocables. Demasiado aterradora para traicionar y demasiado valioso para el régimen de Voldemort como para siquiera pensar en hacerles daño. Draco había hecho cosas indescriptibles para mantener con vida a lo poco que le quedaba de su familia, así que el dolor de Granger no debería darle importancia. Ella no era nada, un peón, un arma que el Señor Oscuro necesitaba para asegurar su victoria. Así que no debería haberle importado que ella estuviera angustiada. Arriba, destrozando su habitación, rompiendo todos los jarrones y ventanas a su alcance, porque esa era la única forma en que sabía cómo lidiar con la ira hirviente que sentía. Otro fuerte pellizco en la parte posterior de su cabeza. Draco apretó los dientes con más fuerza. Juró que escuchó algo romperse. No debería importarle que la incursión de hoy había sido diferente, que la orden había optado por cambiar de táctica y enviar brujas y magos con los soldados muggles, todos preparados y listos, todos reclutados personalmente por la chica dorada solo para tener sus gargantas cortadas por su antiguo maestro. No debería haberle importado que el acto de matarlos la hubiera aplastado de una manera que nunca había visto. La forma en que ella había llorado y temblado cuando él la había sacado del Hex no debería haberle afectado de esta manera. La forma en la que miró alrededor de la pila de cuerpos a su alrededor, todos rotos y ensangrentados, y encontró los rostros de las personas que había criado y entrenado como soldados, todos muertos por su culpa, no debería haberse enterrado en su cerebro. No, nada de eso debería haberle importado. No debería haberlo hecho, pero lo hizo. No sabía por qué, no tenía ni idea de por qué no podía dejar de pensar en ella, porque cada estruendo y sollozo fresco que resonaba en la habitación de arriba lo hacía estremecerse, 100 veces más doloroso que la aguja en la nuca. Mierda. No creía que fuera capaz de olvidar esa mirada en sus ojos, ese vacío perdido, jodidamente roto, que había barrido sus ojos color miel como un gas tóxico, ahogado el fuego que normalmente tenían. Draco cerró sus propios ojos tratando de enfocarse en fragmentos de vidrio y paredes sólidas, y deseando que esa horrible imagen de ella estuviera fuera de su mente. Él no le permitiría hacer esto. Hacerlo, cuestionar sus acciones, reteniendo y obligando a mirar el rastro de cuerpos que había dejado en la búsqueda del poder. Él no la dejaría hacer esto. No dejaría que ella lo debilitara, que lo congelara cuando los ojos de los seguidores de Voldemort lo observaban. No dejaría que ella lo hiciera vulnerable. Después de todos estos años, no podía permitirse el lujo de desarrollar una conciencia, y se negaba a permitir que ella lo obligara a tener una. Necesitaba sacársela de la cabeza, llevarla lejos, donde no pudiera enterarse de su pisque. Necesitaba protegerse. No hay nada más aquí. Se imaginó la voz de su madre en su mente, suave y reconfortante, como siempre hacía cuando luchaba por controlarse. No pasa nada a nuestro alrededor. Solo somos tú y yo. La imaginó de pie junto a él, hablándole sobre el ejercicio, deseando que se relajara. Ahora respira hondo. Él hizo lo que ella le indicó, sintiendo que su caja torácica se expandía. Le dolían los pulmones por la extensión de aire fresco. Quiero que lo sueltes lentamente. ¿Puedes hacer eso? Casi asintió. Contó mentalmente hasta 11 y luego exhaló. Ahora imagina un pequeño trozo de vidrio. Sostén este vaso en tu mano. Otro pellizco de la aguja, moviéndose lentamente a lo largo de su cráneo. Luchó por recuperar el control, concentrándose más, imaginando la voz de su madre más claramente.
Imagina el peso que tiene en tu mano. Cerró los puños y se concentró en el borde afilado del cristal. Se lo imaginó cortándose la palma de la mano. Ahora quiero que te imagines este fragmento de vidrio expandiéndose. Imagínalo, extendiéndose. Hizo exactamente eso, sintiendo su piel hormiguear, sus muros de oclumancia comenzando a construirse, cubriendo su cuerpo como un escudo. El vaso en su mano estaba creciendo. Cubría su mano y viajaba a lo largo de su brazo, ocultando su cuerpo, protegiéndolo. Nada puede entrar, ¿de acuerdo? Nada, si no quieres. Sintió que la temperatura bajaba alrededor de su cuerpo a medida que sus paredes subían más alto. Estaba casi al nivel de los hombros. Arriba hubo otro choque. Sus paredes se ondularon frágiles, no lo suficientemente sólidas aún para soportar la resistencia. Vamos, gruñó internamente. Él podía hacer esto. Su pared de vidrio se extendía sobre su pecho, tan cerca de su corazón, tan cerca de bloquearlo todo y no sentir nada. Sus paredes se sentían frágiles, delicadas, como una delgada capa de hielo que cubre un lago. Trató de estirarlos más alto. Algo se hizo añicos en el piso de arriba y escuchó que los cristales caían al suelo. Malfoy luchó, pero sintió que unas pequeñas fracturas aparecían en sus propias paredes de cristal. Solo un poco más. Entonces Granger comenzó a gritar. Un grito bajo y agonizante, de dolor. No dolor físico. El grito que resonó desde arriba no era sangre cuajada como alguien que estaba siendo torturado. Malfoy conocía ese tipo de gritos. Los reconocía fácilmente después de años de extraerlos de los rehenes del Señor Oscuro. No, este grito hablaba de otro tipo de dolor. Angustia interna, emocional. Era mucho peor que el anterior. Sonaba desconsolado. Peor que cualquier cosa que Malfoy hubiera escuchado jamás. Una sinfonía de sufrimiento, de maldito vacío, y destrozó lo último de su control. Causó que las grietas en sus paredes de oclumancia se expandieran, en una ráfaga violenta, destrozando la protección que había construido a su alrededor. Sus paredes se astillaron y reventaron como pedazos de vidrio que se liberan del cristal de una ventana y caen a sus pies. ¿Qué diablos estaba mal con él? ¿Por qué no podía sacudirse esta culpa? Este dolor hueco y paralizante en su pecho cada jodida vez que pensaba en la bruja de arriba. ¿Por qué tiene problemas para ocular? Solía ser excelente en eso. Podía crear una pared de hielo gruesa e irrompible en segundos. Protegerse a sí mismo. Bloquear todo lo que no quería sentir. Ahora, sin importar cuánto se concentraba, estaba luchando para lanzar incluso uno débil. Y luego se estaba desmoronando en una hora. Él no era esta persona. Ya no sentía cosas. No le importaba a nadie que no fuera su familia, su verdadera familia. La sangre no es más espesa que el agua. Draco lo oía hablar durante mucho tiempo. Astoria, Blaise, Theo, Narcisa eran su familia. Los únicos que importaban ya. Protegerlos era todo lo que le importaba. Es el lado más suave de él. El lado que solía preocuparse por los extraños no había existido durante mucho tiempo. Había arrancado esa parte de sí mismo y la había metido en una caja de madera cuando sus padres murieron. Luego enterró esa caja cuando Daphne murió. Él no pudo. ¡Ay, hija de puta! ¿No podría simplemente usar un ungüento Kirt Me? No, espetó Astoria con frialdad, mientras clavaba la aguja de nuevo con demasiada dureza para ser accidental. Todo se ha ido. ¿Dónde están los elfos? ¿No pueden hacer esto? No están disponibles. Están haciendo mandados para mí. Malfoy rebotó su rodilla y sus uñas se clavaron en su palma. ¿Puedo al menos tener una poción para el dolor? Nos quedamos sin esos también. Astoria estaba haciendo esto a propósito. Malfoy estaba segura. Ella lo estaba curando, con el cuidado y la compasión que usualmente lo hacía, con una mirada de preocupación en su rostro y el peso del mundo sobre sus hombros. Sus movimientos eran agudos ahora, castigadores. Su agresión hacia él era palpable en la punta de la aguja que continuamente clavaba en su piel.
Ella lo estaba lastimando a propósito, tirando del hilo lo suficientemente brusco como para hacer que su cabeza se volviera bruscamente, inclinando la aguja en un ángulo correcto cada vez para que el metal se arrastrara a través del hueso cuando perforaba su piel. Solo duró un momento, menos de una décima de segundo. Astoria no era una completa sádica. Extrajo el nivel justo de dolor para hacer que los dedos de los pies de Draco se curvaran con cada tirón del hilo. Todavía estaba furiosa con él y se estaba asegurando de que él lo supiera. Trató de alejarse de su toque, pero Astoria simplemente clavó sus uñas, cuidadas con más fuerza, en un lado de su cabeza y tiró de él hacia atrás. ¿Te has quedado sin todas las putas pociones curativas? Sí. ¿No hay una sola? Joder, ¡ay! ¿No hay una sola poción curativa en el armario de almacenamiento? La comisura del diablo de la rubia artificial se torció en una diminuta y jodidamente sádica sonrisa. Eso es lo que dije, ¿no? ¿Qué pasa con la magia curativa? Gruñó cuando ella clavó la aguja de nuevo. ¿O hechizos anestésicos? Blaze dijo que no debía usar magia que pudiera ejercer presión sobre mí. Tiró del hilo con un movimiento rápido de su brazo, sin considerar el dolor agudo que le provocaba en el cráneo. No quiere que me esfuerce demasiado y me arriesgue a estar en cama más de lo que mi condición requiere. ¿Desde cuándo? ¡Au! ¿Desde cuándo escuchas a tu esposo? Aparentemente, Astoria había terminado de hablar con él. En cambio, eligió mostrar su creciente desdén por su hermano, tirando bruscamente del hilo, lo suficientemente fuerte como para hacer que su cabeza se moviera bruscamente. Malfoy siseó de dolor. Volvió a clavar la aguja con más fuerza que todas las otras veces y la pequeña sonrisa en su rostro fue la gota que colmó el vaso, cuando la aguja atravesó su piel nuevamente raspando el hueso. Lo último de la paciencia de Malfoy se rompió, tan fácilmente como lo hizo su piel. Golpeó su puño fuertemente contra la mesa. La parte superior de Malmor se estremeció bajo la palma cuando él se soltó de sus pequeñas manos rencorosas. Por el amor de Dios, Astoria. Sé que por lo general estás completamente borracha a esta hora del día, pero ¿puedes al menos tratar de controlar tu síndrome de abstinencia mientras me coses la cabeza de nuevo? Astoria capturó un reflejo en la ventana. Entrecerró los ojos y sus labios pintados de rojo se curvaron hacia atrás en un gruñido. Si crees que puedes hacer un mejor trabajo, máscara de demonio, entonces hazlo tú. Malfoy abrió la boca. Un insulto ya en la punta de la lengua, pero Astoria ya lo estaba cortando. Continúa entonces. Ella dio un paso hacia atrás, manteniendo las manos abiertas a cada lado de ella y dejando que la aguja y el hilo cayeran contra la parte posterior de su cuello. Date prisa. Chop, chop, antes de que tu sangre manche las baldosas nuevas. Para no quedarse atrás, sus manos volaron hacia la parte posterior de su cabeza. Se levantó de su taburete y jugueteó con la aguja por un segundo tratando de ver si podía ver la parte posterior de su cráneo, en el reflejo de la ventana. Pero todo fue jodidamente inútil. Astoria lo sabía. La herida estaba en la parte posterior de su cabeza. No había ninguna posibilidad de que pudiera verlo él mismo, y una posibilidad aún menor de que pudiera coserlo de nuevo sin ayuda. Pensó en conjurar un juego de espejos. Pensó que si los colocara en un ángulo correcto podría ver la herida, pero decidió no hacerlo. Los Malfoy eran muchas cosas, egoístas, arrogantes, y a menudo podían ser francamente desagradables, pero lo único que le importaba más que nada, valía su peso en oro para él y todos sus antepasados, era su orgullo. Y aunque realmente no quería pedirle ayuda a Astoria, andar a tientas con una aguja y hacerse ver como un completo imbécil era sin duda el menos de los males. El golpe menos doloroso para su ego. Entonces, sin decir una palabra, volvió a sentarse en el taburete, y Astoria reanudó su trabajo. Supongo que todavía no me has perdonado entonces, Tori. Malfoy se encontró preguntando, necesitando distraerse del dolor, por lo que le echó a la St. Granger. Se corrigió a sí mismo, cuando Astoria tiró de la aguja en advertencia. No, respondió ella de inmediato, con los ojos fijos en su trabajo. No lo he hecho. Entonces, ¿por qué me estás curando? Seguramente obtendrías más satisfacción al verme sufrir.
Lo consideré, pero hay un collar de diamantes que se subastará. Astoria captó su mirada en la ventana y frunció el ceño. Colocó la aguja ensangrentada en una bandeja de plata para remojarla. Luego desinfectó una nueva con un líquido transparente. Pasó un alambre delgado y negro a través del agujero y comenzó a coser de nuevo. Lo quiero y me sentiré culpable por comprarlo con el dinero de tu familia si te dejo morir desangrado en el piso de la cocina. ¿Y por qué te compro un collar? ¿Como una disculpa por ser más imbécil de lo habitual durante las últimas semanas? Malfoy estaba a punto de pensar en una réplica maliciosa, pero luego otro estruendo en la habitación de arriba. La habitación de Granger llamó la atención de ambos. Astoria hizo una pausa. Sus ojos estaban muy abiertos por la preocupación y su boca estaba torcida hacia abajo con los lados. Ambos miraron al techo durante incontables segundos, como si pudieran ver a través de las tablas del suelo, si se concentraban lo suficiente. Ella no puede seguir así, Draco. No es justo, siseó Astoria, aunque su voz carecía del veneno que antes había estado goteando. Ahora sonaba preocupada, triste. Necesitas arreglar esto, y tienes que hacerlo rápido. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la deje ir? Incluso mientras escupía las palabras, curvó su lengua alrededor de ella como si le disgustara. Sintió que su pecho se tensaba en una tensión extraña e incómoda. Se enroscaba en su estómago. Eso nunca sucederá. Ella es demasiado valiosa para el Señor Oscuro y él me encargó que la vigilara. Ella es mi rehén, mía para proteger, mía para vigilar. No estoy diciendo que debas dejarla ir. No puedo dejarla ir. Si lo hiciera, nos pondríamos a todos en riesgo. Pero podría ser un poco más fácil con ella. ¿Un poco más fácil con ella? Malfoy no pudo evitar resoplar. Ya no entro en su mente y he renunciado a mis búsquedas a través de sus recuerdos. ¿Qué más quieres? Solo has hecho eso porque has puesto los cimientos del maleficio lo suficientemente profundo y ya has examinado todos sus recuerdos. Astoria volvió a clavar la aguja, derramando su irritación en la herida. Has aprendido todos sus secretos, así que ya no necesitas entrar en su mente. No es misericordia si solo la dejas porque ya no te beneficia. ¿Qué quieres que haga al respecto? Ella me odia. ¿Cómo crees que podría ayudarla exactamente? Es más probable que me apuñale a que acepte mi ayuda. Los ojos de Astoria brillaron, con un creciente temperamento. Bueno, ciertamente se sintió mejor en el pasado cuando te golpeó. Tal vez deberías dejar que te apuñale. No sería la peor idea del mundo. Incluso te mantendré quieto por ella. ¿Crees que eso la haría sentir mejor? Ella me usa como saco de boxeo humano. ¿Y qué? ¿Crees que toda esa ira que tiene se desvanece? ¿Que ya no sentirá dolor? Mientras la pareja discutía, se escuchó otro estruendo arriba, el inconfundible crujido de la madera astillada. Granger estaba en pie de guerra de nuevo. Esto la está destrozando. La voz de Astoria se hizo más fuerte con cada palabra, para que pudiera ser escuchada por encima del caos de arriba. Cada vez la haces matar. Es como si estuvieras arrancando un pétalo de una flor. Una parte de ella muere, y luego otra, y luego otra. Pronto no quedará nada de ella. Otro ruido sordo desde arriba, otro grito desconsolado. Tú eres la razón por la que ella tiene tanto dolor. ¿No crees que tú también deberías ser quien alivie su sufrimiento? Joder, ¿por qué Granger no dejaba de gritar? ¿Por qué no se detenía? Necesitas darle algo en lo que centrarse, una salida para descargar todo ese dolor y enojo, dijo Astoria con las lágrimas en los ojos. Necesita aplastar algo, dale algo que aplastar. ¿Quiere golpear algo? Dale algo para golpear. Ella puede romper todo, cualquier cosa que quiera, siempre y cuando evite que se rompa a ella. Si crees que ayudará, entonces ve arriba, arrástrala fuera de esa habitación y dale un cuchillo. La desafió Draco. Haré cualquier cosa si hace que deje de gritar así. Las manos rencorosas de Astoria se detuvieron. Sus palabras la habían pillado con la guardia baja. Toda la furia desapareció de sus rasgos mientras miraba el reflejo de Malfoy en el espejo. Ya no puedo escuchar eso, Tori, susurró Malfoy mientras el fuego de su propia ira disminuía. La escucho en todas partes. Cada maldita vez que cierro los ojos la escucho gritar.
Volvió la dulzura y la compasión que siempre brillaba en el rostro de su hermana. Por un momento ya no estaba enojada con él. Por un momento volvió a ser su hermana, su cariñosa, amable y angelical hermana, que siempre parecía saber exactamente qué decir, que siempre estaba ahí para él, incluso si discutían como perros y gatos. No es debilidad mostrar un poco de piedad a tu enemigo, Draco, dijo en voz baja, con voz suplicante. No harás sonar tu armadura por mostrar un poco de compasión, solo muestra que tienes un corazón, incluso si ha sido manchado con la sangre de aquellos a los que has matado. Y con eso, el último clavo en el ataúd, Astoria volvió a su trabajo, y no volvieron a hablarse. Apenas unos segundos después de que ella terminara de unir su cuero cabelludo y colocara sus herramientas sobre la mesa, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Blaze y Theo entraron en la habitación. Aunque Theo estaba cubierto de sangre por la carnicería de hoy, no tenía ni un rasguño. Tenía una ligera cojera en su paso debido a una maldición perdida en la que se había metido, pero esa era la única evidencia de que incluso había estado involucrado en una pelea. Blaze, sin embargo, se veía hecho un desastre. Su túnica estaba desgarrada y manchada de sangre, la mayor parte suya, y una sola raya carmesí goteaba de su sien y bajaba por un lado de su rostro. Malfoy había predicho que eso iba a suceder. Sabía que su amigo no estaba en el estado de ánimo adecuado para una misión. Blaze había estado distraído, demasiado preocupado por el deterioro de la salud de su esposa para concentrarse por completo en esta misión, de la forma en que Malfoy lo necesitaba. Había estado distante, con la mente a 100 millas de distancia y sin darse cuenta de lo que le rodeaba. Casi consigue que lo maten en el proceso. Sí, Malfoy sabía que Blaze se lesionaría en esta misión, y Astoria jadeó y corrió a su lado cuando lo vio, tal como él sabía que lo haría. ¡Romy!, gritó, las manos bailando tiernamente sobre las heridas de Blaze y evaluando el daño. ¡Quinzel! Los elfos en cuestión aparecieron con un fuerte crujido. «Hola», dijo Quinzel, tranquilo y directo como siempre. «Buenas noches, señora Sabini. ¿Cómo puede ayudar Romy en esta hermosa primavera? Tráeme tantas pociones curativas y del dolor como puedas. Encontrar esencia de díctamo, hojas de mandrágora y Flúckerware. ¡Ahora mismo!». Los elfos desaparecieron sin decir una palabra más. «¿Qué te ha pasado?», Astoria preguntó frenéticamente, sacando la túnica de su esposo de su cuerpo para poder evaluar mejor el daño. «¿Por qué no regresaste a casa inmediatamente después de la misión? Estabas tan herido». «El señor oscuro quería verme a mí y a Theo», siseó Blaze, cuando Astoria comenzó a lanzar encantamientos curativos, uno tras otro, en rápida sucesión. «Creí haberte dicho nada de magia curativa». «Oh, cállate», siseó Astoria cuando trató de detenerla. Ella le apartó la mano y lanzó otro hechizo. Su magia era débil. Sus hechizos curativos no eran tan fuertes como deberían ser. Aunque no volvieron a unir las heridas, detuvieron la hemorragia, y eso le hizo sentirse útil. Le hacía sentir que los chicos la necesitaban, y que no era tan solo una carga agobiante para ellos. Entre el caos, Theo puso los ojos en blanco y se dirigió a los armarios de la cocina, presumiblemente en busca de whisky o vodka, o cualquier alcohol que pudiera tener en sus manos realmente. Le tomó unos segundos encontrar lo que estaba buscando, y tan pronto como lo hizo, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. «No te atrevas a irte de aquí, Theo», siseó Astoria, aunque sus ojos estaban pegados a la herida sangrante en el cuello de su esposo. «Necesito ver tus heridas». «Lo siento, no puedo quedarme». Theo gritó por encima del hombro sin mirar atrás. «Tengo una cita con esta botella de whisky y una rubia caliente». Mientras Nott se retiraba a la paz y la tranquilidad del exterior, los elfos reaparecieron y Malfoy se puso rojo. «Pensé que habías dicho que no quedaban pociones curativas. ¿Lo hice? Ups». Astoria sonrió. Ella le había mentido. No se había quedado sin pociones. Ni siquiera se estaban agotando. Los elfos llevaban docenas de pociones y hierbas en sus brazos, de todo lo que estaba en la lista de compras de Astoria. La bruja mimada lo había hecho sentarse a través de ella, juntando su cabeza de nuevo sin la ayuda de analgésicos. A propósito, probablemente lo vio como una especie de retribución por lo que lo estaba haciendo a Granger. Su propia forma dolorosa de justicia, entregada al final de una aguja roma y uñas perfectamente cuidadas.
que probablemente él había pagado. Eres una perra rencorosa, murmuró Malfoy en voz baja. Se dirigió al mismo armario que Nott en busca de la misma medicina líquida. Y tú eres un cabrón asqueroso y podrido, respondió Astoria de inmediato, con la voz suave como una campana, a pesar de sus palabras poco femeninas. Te sugiero que encuentres una manera de liberar la ira de Granger lo más pronto posible. Solo hay un número limitado de veces que los accesorios se reparan solos. Tus antepasados no estarán muy felices si ella destroza esta casa, y yo ciertamente no me interpondré en su camino. Malfoy no dijo nada. Solo tomó un largo trago de tequila que había arrebatado. Arrojó a Astoria por encima del hombro un gesto obsceno y salió furioso de la cocina. Cuando cerró las puertas detrás de él, las cejas de Astoria se juntaron. ¿Blaise? Sí, querida. ¿Cómo se lastimó Draco? Sorprendentemente no le respondió, lo cual era extremadamente extraño. Blaise, aunque uno de los máscaras doradas más temidos del país, siempre había estado a merced de su esposa, prácticamente derretido en sus manos, ya fueran joyas, oro o incluso algo tan simple como información, lo que ella quisiera. Blaise se lo proporcionaría, de inmediato, sin preguntas, sin dudarlo. Theo lo sabía, Draco lo sabía, Merlín, incluso el propio Blaise lo sabía. Astoria podría ser frágil, de 100 maneras diferentes, tan débil como una flor marchita atrapada en una tormenta de nieve, pero tenía más poder sobre su esposo que incluso el Señor Oscuro, y no tenía problemas con manipularlo cuando quería algo. Blaise, dime cómo se lastimó, ordenó, tomando su barbilla. Bajó sus delicados dedos e inclinó la cabeza hacia arriba, obligándolo a mirarla. La herida era muy profunda. La presión del maleficio que lo causó casi le partió el cráneo. Draco nunca se lastima en el campo. No tanto. Dijo que no era nada, pero algo no se siente bien, así que necesito que me digas lo que pasó. No creía haberlo visto nunca más incómodo. Tenía la mandíbula tensa y los labios apretados en una línea tensa mientras estudiaba la expresión suplicante de su esposa. Después de varios largos segundos, Blaise cerró los ojos, suspiró profundamente y se rindió por completo. Todo sucedió muy rápido. Un miembro de la orden, creo que se llamaba Sean Tyler, estaba en la clase de pociones de Slughorn con nosotros en Hogwarts. Lanzó una maldición cortante, pero falló, y rebotó en las paredes. Mientras hablaba, Astoria vertió una fuerte porción antiséptica en un paño y comenzó a tratar las heridas de Blaise. Empezó con la más grave, la herida irregular y furiosa del hombro, y luego retrocedió. Se dirigía directamente a Granger, pero estaba demasiado ocupada sofocando a otra bruja para verlo, así que Malfoy se paró frente a ella y recibió la maldición justo en la nuca. Astoria dejó de aplicar, esencia de díctamo, en su brazo y miró a su esposo. ¿Él la protegió? Lentamente, Blaise asintió. ¿Por qué tomó la maldición por ella y se dejó lastimar así? Pensé que Draco era rápido con los encantamientos. Seguramente tuvo suficiente tiempo para lanzar el escudo. Blaise abrió los ojos y miró a su esposa, instándola a continuar curándolo mientras él explicaba. Pudo haberlo hecho. Malfoy es el soldado más rápido que he visto en mi vida. Su trabajo de encantamiento es increíble. No dudo que podía haber lanzado un escudo a tiempo si realmente lo hubiera pensado. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Él tomó la maldición por ella a propósito? Parecía de esa manera. Sus ojos se arrastraron hacia abajo y tomó su mano sobre las suyas. La maldición era más débil porque rebotaba, aunque no era lo suficientemente fuerte como para matarla. Le habría dolido muchísimo si la golpeaba. Se paró frente a ella al instante, sin dudarlo un momento. Fue como si fuera instintivo. Él la protegió como... Se cortó a sí mismo. Tenía más que decir. Astoria se dio cuenta por la forma en que se mordió el interior de la mejilla, impidiendo físicamente que su boca se moviera. ¿Cómo qué? Instó ella. Por favor, dímelo. Blaise volvió a levantar la vista. Llevó la mano de su esposa a sus labios y le dio un beso en los nudillos. Como yo te protegería a ti. La respiración de Astoria se cortó. Y luego, ¿qué le hizo al miembro de la orden, el que casi lastimó a Hermione?
le lanzó un maleficio más furioso de lo que jamás había visto, y cortó la garganta de Sean tan severamente que decapitó al pobre cerdo.